Los links son realmente dos videos muy cortos, uno mostrando parte de lo que fue la situación del Jueves Negro en Sinaloa el año pasado, donde en el intento de captura del hijo de Chapo Guzmán, pues evidentemente se da una situación de seguridad muy delicada en Culiacán y que pues generó unas tensiones tanto a nivel de Estado como a nivel federación que también mostraron una realidad muy preocupante alrededor de la capacidad que tienen los grupos de narco allá en México y que va a ser parte de lo que va a ser la charla de la doctora Iliana del Rocío. Eh, y el otro video, como ustedes estaban observando, era una situación de la masacre que ocurrió en Tumaco y que fue ocasionada también alrededor de las dinámicas de políticas de seguridad. Es el tema el cual nos atrae a todos el día de hoy. Yo voy a hacer una presentación muy breve de lo que es el tema y quisiera como empezar contextualizándolo alrededor de las rigideces que ha ocasionado institucionalmente una política que lleva más de 40 años de implementación, que en su núcleo estratégico sigue las directrices que se han planteado desde la concepción norteamericana de la visión del problema de las drogas y que ha configurado un núcleo de política pública muy rígido alrededor de la comprensión del problema como un problema de seguridad. También parte de lo que hace la discusión el día de hoy es ver cómo eso es incorporado dentro de los procesos de construcción de Estado, tanto en México y en Colombia, y cómo se generan ciertas dependencias tanto de la trayectoria política como de los recursos que esa política imprime al arreglo institucional de los dos estados y cómo esa dependencia empieza a configurar dinámicas de trascendencia importante en los territorios y de afectación importante en los territorios, sobre todo en territorios periféricos, como es el caso de Tumaco y de Sinaloa. Ahora, también queremos observar un poco, además de esa incidencia norteamericana y de esa configuración de un núcleo de política pública alrededor de una visión de seguridad y una visión de represión hacia el problema, cómo esto ha conectado a los dos países y ha implicado unas nuevas dinámicas de relacionamiento, tanto económico y político, entre México y Colombia. Vamos a ver un poco también las dimensiones de legitimidad en territorio que esto ha ocasionado y posterior a toda esta discusión que tanto Liliana como Estefanía nos van a estar planteando, eh, vamos a dar una sesión de preguntas para generar un espacio de conversatorio alrededor de los temas. Sin más, le doy la palabra a la doctora Iliana del Rocío. La doctora Iliana, le doy la bienvenida. Es profesora de la Universidad Autónoma Nacional de México. Trabaja los temas de seguridad y precisamente ha dedicado mucho de su tiempo y de su investigación al tema de seguridad y de la política de seguridad en el estado de Sinaloa, pero también en las dinámicas Estados Unidos, México, alrededor del tema de la política de seguridad antidrogas. Doctora Eliana, bienvenida y mucho gusto que esté acá con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias, Jairo. Y bueno, como bien dices, no vamos a hablar sobre el COVID, lo cual es novedad en estos tiempos. Bueno, es un tema que nos preocupa a todos y que nos atañe, pero en esta ocasión vamos a platicar de la otra epidemia, de la epidemia de homicidios en México, en Colombia. En México, por ejemplo, que en el 2019 provocó 35,000 homicidios y 5,000 desapariciones forzadas. Entonces, este asunto de la seguridad que nos tiene todo el tiempo en alerta y en preocupación, pues ha derivado también de una estrategia global por el control de las drogas, como bien decías en introducción, que ha hecho énfasis sobre todo en la responsabilidad de los países que producen y transportan las drogas, más que en los países consumidores. En este caso, Estados Unidos, que ha liderado esa lucha durante el siglo XX y hacia principios de este siglo XXI, se ha concentrado más en cuanto a drogas en el exterior que en su propio territorio. ¿Ok? Una más, por favor.
Una diapositiva más, si me pueden ayudar con eso. Perfecto. Bueno, y ese es un eje que nos une, es una preocupación en común, Colombia y México, y yo agradezco mucho este espacio para poder hablar de esta situación en ambos países, pero sobre todo para territorializarlo en escala regional. Creo que puede ser muy valioso. Bueno, ¿qué ha representado para México y Colombia esta cooperación bilateral entre cada uno de los países y Estados Unidos? Bueno, pues que las medidas de control de las drogas se han centrado en reprimir la producción y el tráfico y también en contener a quienes participan. Y tenemos que la política se centra en decomiso y también en captura de cabezas de las organizaciones de delincuencia transnacional. Otra, por favor. Quizás si hago una seña cada que quiero cambiar de diapositiva. Perfecto. Muy bien, y bueno, los resultados de estas políticas para nuestros países ha sido el fortalecimiento. Vemos aquí en México cómo se han fortalecido los grupos de la delincuencia organizada, pero además también se han fragmentado como producto de la estrategia llamada Guerra contra el Narcotráfico, que derivó de la iniciativa Mérida, que fue además inspirada en el Plan Colombia. Y bueno, eso además propició la expansión de estos grupos hacia otros lugares en el territorio, ocasionando un serio problema de violencia. Y estos grupos además diversificaron sus actividades delictivas de tal manera que ahora además tenemos problemas con la extracción de hidrocarburos, con el tráfico de personas, con la extorsión, entre otros tantos delitos. Y otra, por favor. Eso. Muy bien. Entonces, gracias. Entonces, en esta ocasión quiero poner énfasis en Sinaloa y en las políticas de seguridad en México, pero aterrizando hacia este territorio. Sinaloa es un estado en el noroeste de México que, como ustedes bien saben, es conocido globalmente por su rica producción agrícola. Bueno, y también por otros temas, digamos, por los problemas de violencia y los grupos del crimen organizado. Otro, por favor. Los problemas de violencia en Sinaloa se han presentado como una cuestión crónica, donde por más de medio siglo hemos lidiado con instituciones locales coaccionadas o coludidas con los grupos del crimen y con un Estado de Derecho debilitado. La guerra de la última década, además, ha victimizado al 2% de la población jóvenes, y esto es por bajas en homicidios relacionados con el narcotráfico o por desapariciones forzadas. Entonces, el análisis que presento aquí, que quiero poner sobre la mesa, es cómo las políticas de seguridad en México, y aterrizándolo hacia Sinaloa, han seguido una estrategia de gobernabilidad desde la resiliencia. Esto es, que conciben el problema de la violencia como un asunto irresoluble. Ante un problema cada vez más complejo y un Estado debilitado, se concibe que la violencia no tiene solución y que entonces la estrategia se debe de plantear desde la resiliencia. Y esto es atender y contener solo algunos aspectos, algunas de las consecuencias de la violencia, y también propiciar una narrativa que contribuye a la normalización de esta y que fomenta una política de olvido. Yo traje aquí 3 ejemplos de 3 diferentes eventos en Sinaloa durante los últimos 3 gobiernos estatales y 2 gobiernos federales, donde se presenta claramente esta política de resiliencia, es decir, una política desde las esferas gubernamentales que no busca elaborar un programa para identificar las causas, para realizar diagnósticos locales
y atender el problema y buscar soluciones a largo plazo, sino que busca pequeñas acciones puntuales muy llamativas para los medios, pero que además están todo el tiempo fomentando una política de olvido y la normalización de esta. Otro, por favor. Otra, eso es que. Ok, estos tres eventos son la guerra entre familias y el asesinato de Edgar Guzmán en el 2008. Después, en el periodo 2011-2015, el asesinato de Sandra Luz Hernández y la crisis de desaparecidos. Y bueno, el evento que ustedes acaban de ver en el video, que le llamamos el Jueves Negro o el Culiacanazo, en el marco de un supuesto cambio de estrategia del gobierno federal muy anunciado en el cambio de la administración. Otra, por favor. Seré muy breve. Este primer evento que dio inicio en el 2008 con el asesinato de Edgar Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, bueno, inició una guerra entre dos grupos del llamado Cártel del Pacífico, entre los Beltrán Leiva y la coalición entre los Zambada y los Guzmán. En esta guerra tuvo como consecuencia que los asesinatos incrementaron en el estado hasta 7 cada día. Estos eventos además provocaron especial caos y miedo en la ciudad de Culiacán en un periodo entre el 8 de mayo y el 15 de mayo, en el que los ciudadanos vieron diversos enfrentamientos que afectaron la vida urbana de la ciudad y además de los enfrentamientos, vieron todo un desfile militar que provocado por el operativo Culiacán-Nabolato, que fue la respuesta estatal ante un problema que sentían que se salía de las manos. Este glorioso operativo como respuesta estatal ante la guerra de dos grupos trajo como grandes resultados, todavía no, por favor, como grandes resultados la detención de 1,000 personas, de las cuales solo fueron consignadas la mitad, además del decomiso de armas, drogas. En sí, no debilitó a los grupos del crimen organizado, sino todo lo contrario. Una de estas facciones, la que fue claramente la ganadora de la guerra, incrementó el control del tráfico entre México y Estados Unidos de dominar el 40% hasta el 70%. Y en esos años además acumuló ganancias de más de 3 millones, esto según datos de la DEA. La respuesta, decía, fue un desfile militar que se le llamó Operativo Culiacán-Nabolato, que tuvo muy pobres resultados, pero llamó mucho la atención pública, parecía que se estaba haciendo algo. Además, invitó a la ciudadanía a que se organizara, resistiera, y la ciudadanía se conformó en actividades civiles. Una en especial llamó la atención, llamada Rescatemos Saltata, donde un grupo de ciudadanos hizo una caravana hacia una de las playas en el municipio contiguo a Culiacán, Nabolato, y con esto trataron de incidir en la opinión pública y buscar ese regresar y rescate de los espacios. Una más, por favor. Una diapositiva, eso es. El segundo evento fue el asesinato de la activista Sandra Luz Hernández y la crisis de desaparecidos. Estos eventos tienen en común que son hechos que sacudieron a la opinión pública, lograron por un momento interrumpir la normalización de la violencia. Sin embargo, la respuesta fue invitar a una política de olvido. En este caso, durante la administración del gobernador Mario López Valdés, si bien es cierto, un muy presumido decremento de los homicidios, también incrementaron las desapariciones forzadas, sobre todo de jóvenes. Ante esto, los padres de familia, particularmente madres de familia, salieron a la fiscalía, a las calles, a los grupos de derechos humanos a buscar apoyo
para poder encontrar a sus hijos porque las puertas del gobierno del estado se les habían cerrado. No solo desde la administración de Maloba, de este gobernador, no se les escuchó, sino además hubo declaraciones. Por ejemplo, el gobernador dijo ante los medios, el 90% de las víctimas del crimen andaban en malos pasos. En ninguno de los informes de gobierno se mencionó el tema de los desaparecidos y se dejó que fueran las propias familias quienes hicieran cargo de la búsqueda de sus seres queridos. Esto propició el asesinato de la activista y madre Sandra Luz Hernández y después el surgimiento, bueno, y consecuentemente el surgimiento del grupo de rastreadores de Sabuesos Guerreras. Otro, por favor. Bien, el tercer evento, estoy tratando de resumir muchos hechos por el tiempo. El tercer evento fue el Culiacanazo, o el Jueves Negro. Este evento ocurrió el 18 de octubre y tuvo como consecuencia que, como ustedes vieron en el video, que un grupo, una célula del crimen organizado del Cártel del Pacífico salió a las calles ante la posible detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Entonces, en estos hechos de mucha violencia, salieron un grupo de jóvenes armados de todas partes, principalmente documentan periodistas de colonias periféricas y comunidades aledañas a Culiacán. Llegaron a la ciudad con armas de alto calibre y con toda una artillería, cerraron puntos estratégicos de salida a la ciudad y también rodearon cierto sector comercial en el centro de Culiacán. Lo que propiciaron fueron escenarios de verdadera guerra, donde la gente se vio en medio de fuegos cruzados, pero además demostraron la capacidad territorial de los grupos del crimen en la ciudad de Culiacán, la capacidad de movilizar a decenas de jóvenes y armarlos en el momento. Estaban listos para disparar y enfrentarse contra las fuerzas del orden con tal de evitar la captura de este líder. El resultado fue que desde el gobierno federal se dio la orden de detener esta captura para que pudiera retomar la paz de Culiacán. Y bueno, la respuesta gubernamental desde el gobierno del estado fue reconstruir la narrativa del Sinaloa de bien. El gobernador citó a los medios, a los restauranteros, a los empresarios, para que hablaran bien de Culiacán, para que dejaran de compartir los videos de lo que estaba sucediendo. Y desde el gobierno federal, en la famosa mañanera de López Obrador, llamó a los sinaloenses a superar el mal momento, seguir adelante, y habló de la normalidad en Sinaloa y de cómo la gente ya estaba jugando y viendo béisbol y todo era tranquilidad. En este discurso, que propicia una narrativa de la normalización, es verdad que Sinaloa regresó a su normalidad, a una normalidad de 2.5 homicidios al día. Uno más, por favor. Bueno, y como se me acaba el tiempo, vamos a las conclusiones. Bueno, este hecho particular del Jueves Negro o Culiacanazo, como le llamó la prensa hacia el exterior, desafió el discurso del gobierno federal, donde se había planteado desde la campaña y luego durante los primeros meses de gestión el cambio de estrategia en la política de seguridad, de abrazos, está mal aquí, de balazos a abrazos, ¿ok? Entonces, esta iniciativa de detener a Ovidio Guzmán nos muestra que hay una disonancia entre el discurso y la estrategia. Este mes de abril, por ejemplo, que todos estamos muy concentrados en el COVID, se decomisaron 20,000 kilogramos de drogas, además de ciertos operativos en lugares estratégicos.
es decir, la política de militarización, la política impulsada desde la Iniciativa Mérida y desde la cooperación bilateral de los Estados Unidos sigue teniendo el mismo perfil, solo que ahora con un discurso diferente hacia el interior de México. Y bueno, otra conclusión es que la única alternativa que se ha planteado posible ante la violencia, que parece un fenómeno cada vez más complejo, no solo digo acá desde la opinión pública, sino desde las esferas gubernamentales y desde las políticas públicas, es que los ciudadanos debemos de sobreponernos, debemos de resistir y ser resilientes. El llamar a los ciudadanos al ser resilientes tiene implicaciones. Una de las principales implicaciones es que veamos el problema como algo que no podemos resolver, como algo que el gobierno no puede resolver. Y entonces vamos resistiendo evento tras evento, pasando uno tras otro y volviendo a la normalidad de la violencia. Entonces, la invitación es sí a ser resilientes, pero a ir más allá, a imaginar nuevos escenarios, escenarios donde se realizan diagnósticos diferenciados, diagnósticos específicos más bien, y estrategias diferenciadas para atender las causas de la violencia que son diferentes en cada región del país y en cada región del mundo. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Liliana del Rocío por su presentación alrededor del caso mexicano. Vamos a dar paso a la doctora Estefanía Ciro. La doctora Estefanía Ciro va a realizar su presentación alrededor del caso colombiano. La doctora Estefanía es investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonía Colombiana, a la orilla del río, doctora del programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y tiene como líneas de investigación la construcción de Estado, la política antidrogas y el conflicto armado. Le doy la bienvenida, doctora Estefanía. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Hola, Jairo, no me tienes que decir tanta doctora, me da pena. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Vas muy bien, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me parece fantástico escuchar a Diana. Me parece fantástico pensar esta relación México-Colombia, sobre todo, como yo les decía hace unos días, donde hay tanto mito y hay tanto desconocimiento, ¿no? En dos puntas muy importantes de un negocio tan grande. Y pues yo lo que vengo a plantear es como ese factor diferencial que tiene Colombia frente a México, que es este tema de la política, claro, antidrogas, pero este factor antiinsurgente, ¿no? Que ha caracterizado la historia del conflicto. Y tiene mucho que ver con esta última reflexión que hace muy importante Ileana sobre esta ficción que nos han creado, como que es algo que es mucho más grande que el Estado, que no está en manos del Estado. Y lo que hay que al contrario ver es cómo esto está en el centro de la discusión de qué es el Estado, qué es una política pública y para qué sirve el Estado en el siglo XXI. Entonces, cambiemos, por favor. Nunca sobra recordar, primero, la masacre de Tumaco, el 5 de octubre de Llorente, y no sobra recordar en este momento justo el Estado colombiano está intentando de hacer unas audiencias públicas para reactivar las fumigaciones, las aspersiones con el herbicida glifosato en nuestro país, contrariando toda la ley. Son audiencias públicas virtuales. Él quiere reunir firmas de campesinos de manera virtual, reunirlos para dar como palomita checado que se hicieron esas reuniones. Y eso hace parte de la política antidrogas que quiere reactivar el estado actual. Entonces, digamos, para empezar, quiero plantear eso y quiero leer también un texto, un documento, un pequeño párrafo de un texto que dice así:
Pero aunque se tienda a ser optimista y se haya proclamado que Colombia está a punto de terminar con la violencia, tales expresiones públicas parecen ser un rito anual, la realidad es que esta ha tenido y seguirá teniendo por un tiempo nuevos brotes en los antiguos sitios castigados y en algunos antes no afectados, con las inevitables y dolorosas consecuencias en cuanto a la economía, el desarrollo social, la tranquilidad y el progreso nacionales. Los mapas incluidos en este volumen son ilustrativos de la situación a la que se hace referencia. Hay que tomar nota de estos hechos y no subestimarlos porque, como con el cáncer, un solo caso redivivo de la violencia real que ha afectado al país puede contagiar al resto del cuerpo aparentemente sano. Se sabe que en algunas partes hay expresiones pseudo-revolucionarias e idealistas y anarquistas, a veces ante el robo, la exacción, la venganza sanguinaria. Este texto, ahorita ustedes me dirán en la discusión y en las preguntas, les dejo ahorita la duda de qué año fue escrito ese texto y quién escribe ese texto. Después en las preguntas podemos discutirlo. Entonces, para empezar, yo quiero hablar, sigan por favor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de economía de las drogas? ¿De qué estamos hablando? Entonces, digamos que la política antidrogas ha sido muy exitosa en crear mitos y crear discursos para llamar las cosas por lo que no es su nombre, ¿no? Entonces hablamos de narcos y todos los campesinos nos parecen narcos, hablamos de la política antidrogas, la guerra contra las drogas, la lucha contra las drogas y todos nos comemos el cuento, pero la verdad estamos hablando de un negocio y un negocio que tiene unos... Lo interesante de México y Colombia es que Colombia es el eslabón de la producción y el primer tráfico. Y México tiene una gran influencia en el tráfico internacional, principalmente hacia el destino final. Y una de las características de esa economía es que es una economía absolutamente asimétrica. Es decir, que los campesinos que ustedes vieron ahorita en el video, que estaban siendo asesinados en la masacre de Tumaco, son los que menos ganan. Donde se reparten más las ganancias es en el eslabón del tráfico medio y el último tráfico. Es decir, esto se queda entre los narcotraficantes y los principalmente mexicanos. Entonces, eso me parece muy importante dejarlo claro en el sentido además que podemos seguir. Es una economía que se sustenta en aproximadamente entre 200 y 250.000 hectáreas a lo largo de la historia que se producen en 3 lugares, principalmente Perú, Bolivia, Colombia, y Colombia monopoliza principalmente la producción. Es en Colombia donde se produce la pasta base, la hoja de coca, la pasta base y el clorhidrato de cocaína. Entonces, el lugar donde se produce la maquila, digamos, la maquila del mundo de cocaína es Colombia. Y ahí se inserta con las redes transnacionales de tráfico. Entonces, tenemos actualmente 18 millones de consumidores en el mundo de cocaína, que eso comparado con los 7.000 millones de habitantes del mundo, pues la verdad no me parece un gran, pero tenemos todo un mundo y toda una América Latina revolucionada por un mercado de 18 millones de habitantes y de consumidores y entre 150 y 250.000 hectáreas. Ahorita está como en 250. Sigamos, por favor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, sigamos, por favor, porque estamos hablando de un negocio y un mercado mundial que se mueve a nivel global, que se conecta con los grandes mercados del primer mundo. La gran pregunta que hay que hacerse es por qué, si esto está en todo el mundo, está en Estados Unidos, está en Europa, está en Asia, ¿no? ¿Por qué la violencia se ejerce es en estos dos puntos? ¿Por qué la violencia se ejerce de la manera en que se ejerce en México o en Colombia? La relación entre economías ilícitas y violencia no es automática. Entonces, lo que hay que preguntarse es por qué esto ocurre en nuestros países. ¿Listo? Sigamos. Entonces, después de como lo que nos mostraba ahorita Jairo en esta gráfica tan
tan interesante de las diferentes etapas de la política antidrogas, lo que dice el informe SIMSI del año pasado es que si antes estaba en 99 países, ahora esta economía está en 143 países, ¿no? Las incautaciones efectuadas en América del Norte se han duplicado en los últimos años, de 94 toneladas a 238 toneladas. Y la cantidad de cocaína incautada en Europa Occidental y Central también ha aumentado al más del doble en los últimos 5 años, es decir, de 65 toneladas a 141 toneladas. Entonces, digamos que no es muy difícil pensar que hay algo que no está funcionando, pues sigamos en esta llamada guerra contra las drogas, ¿no? Y pues en particular en Colombia estamos viviendo unos momentos de bastante tensión porque después de haber reducido los cultivos a su nivel mínimo en el 2012, se han multiplicado. El informe SIMSI dice que está en 371, 200.000 salió el último y pues estamos esperando el informe del Departamento de Estado, ¿no? Pero pues digamos que estamos en medio de un aumento pues, de los cultivos. Sigamos. Entonces, pongo la K del capital porque esta es una economía que nosotros tendemos a creer que es una economía un momento que esto hibernó. Creemos que es una economía que es por allá, que solo ocurre en Guaviare, en Caquetá, en Lo Oscurito, que está por fuera de las dinámicas del capital, que esa plata simplemente se mete en caletas y se queda ahí, y no. Esto, para empezar, es una economía que es central en la reproducción del capital finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Así tiene que ser entendido esto. Esto es un negocio que mueve el planeta. Sigamos. Y siendo un negocio, también es una, digamos, sigan a la siguiente, por favor. Es una política, ¿no? Es una política que se ha constituido y que está estrechamente interrelacionada, porque esa idea de creer que los mercados son una mano invisible de oferta y demanda no es suficiente para entender los mercados. Digamos que esta asimetría en la economía se explica porque se distribuye la violencia de alguna manera. Y así como los cárteles distribuyen la violencia, así como los actores armados distribuyen la violencia, la política antidrogas distribuye una violencia. El Estado colombiano y el Estado mexicano distribuyen una violencia y condicionan hacia dónde tiene que ir la violencia, y claramente eso impacta hacia dónde es donde se van las rentas, a dónde se van las plusvalías y hacia dónde van pues las ganancias de este negocio. Entonces, sigamos, por favor. La gran pregunta es, no sé si alcanzan a ver bien esta gráfica, pero esta gráfica lo que nos muestra es qué ha significado esta política antidrogas en Colombia. Estos son, a lo largo de la historia de Colombia, desde el 48 hasta el 2020, estas barritas lo que nos muestran son los flujos de dinero de los Estados Unidos para Colombia, en las famosas ayudas, ¿no? Entonces, miren que tenemos entre el 60, 61, no se les olvide esa fecha porque ahorita vamos a hablar de esa fecha, hasta el 72 tenemos una cantidad de dinero que entra al país, pero la otra gran cantidad de dinero estadounidense que entra al país desde fondos públicos de los Estados Unidos, desde principalmente el Departamento de Estado, es en el marco del 98 en adelante, en el marco del Plan Colombia. ¿Listo? Entonces, el Plan Colombia se constituye como esta política que concreta la lucha antidrogas y antiinsurgente. Sigamos, por favor. Esta es solo la gráfica de ayuda económica, ¿no? Esta es la gráfica para ayuda económica, y la siguiente, que es mucho menor, es mucho menor, pero que es importante. Sigan, por favor.
es la que refiere a ayuda militar. Entonces, así se ha comportado la ayuda militar de los Estados Unidos a nuestro país. Entonces, ya claramente está ubicada digamos, la excepcionalidad junto con los 70s de esta intervención de los Estados Unidos en Colombia como una política pública muy presente, sigamos, y tenemos entonces estas grandes comillas, seguimos, porfis, que significan la guerra contra las drogas, ¿no? Las comillas son más grandes que la palabra, ¿no? Ese es el gran mito de que estamos luchando contra las drogas. Y para empezar a luchar contra las drogas, es cierto, hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Y lo que es, y lo que tenemos como resultado de esto es una política prohibicionista. Una política prohibicionista que nos ha llevado a, por ejemplo, les voy a pedir que me regresen al mapa, a la diapositiva 10, atrás. Qué pena mover tanto, pero al mapa que yo tenía atrás, que es una política que ha terminado en esto. Entonces nos vamos ubicando en nuestros tumacos, ¿no? Porque nosotros no tenemos un tumaco, nosotros tenemos varios tumacos. Y los varios tumacos han resultado en que antes teníamos una concentración muy fuerte de cultivos en el sur del país, pero a través de la política del Plan Colombia, ahora tenemos repartido la coca a dimensiones históricas por todo el país y muy concentrada en unos puntos particulares. Y yo quiero que ustedes se fijen mucho en el Catatumbo, porque tenemos muchos Catatumbos, muchos tumacos y muchos putumayos. En Catatumbo, en Nariño y en Putumayo. Y en Catatumbo tenemos no solo una emergencia en términos de erradicación forzosa, sino una emergencia ahorita sanitaria porque hay militares contagiados con COVID queriendo hacer erradicaciones. Tenemos a Nariño, tenemos al Cauca, que aquí no se ve muy claro, pero tenemos al Cauca reventado y tenemos a Putumayo. Entonces, esos son los lugares de los territorios de la guerra y los territorios de la coca y de la política antidrogas en nuestro país. Y ahora sí seguimos adelante eso, siguiente. Entonces, tenemos nuestras etapas previas al Plan Colombia que no quiero profundizar ahí, pero si quieren, ahorita en las preguntas podemos profundizar. Yo quiero dejarles tiempo, pero hay un momento muy importante que es el periodo de las marchas campesinas cocaleras. Siguiente. Las marchas campesinas cocaleras son una conexión muy importante de movilización campesina porque responden al primer embate de la política antidrogas más fuerte, que es el de las aspersiones aéreas, y segundo, el intento de hacer unas zonas de orden público especial. Los campesinos se movilizan, 200.000 campesinos en todo el país se mueven, pero a partir de eso se marcan dos el antes y después de toda esta historia, que es en el 98 se firman el Plan Colombia, se redacta en Estados Unidos y se firma en Estados Unidos. Y segundo, la expansión paramilitar por todo el país. Desde ese momento se expande el paramilitarismo por todo el país, claramente con unos intereses de control de la economía de las drogas. Seguimos. Entonces, lo que yo le quiero plantear a ustedes es una periodización muy rápida de tres momentos del Plan Colombia, las negociaciones de paz y el post-Plan Colombia, que llamo yo, o también le llaman implementación de los acuerdos, que son los tres momentos que caracterizan esta implementación de la política y que, como nos recuerda Jairo, tiene un efecto directo en cómo opera el Estado colombiano en nuestro país. Es decir, que ahorita en el Amazonas tengamos 400 contagiados y 2 camas UCIs, ¿no? Es resultado de este tipo de Estado que ha diseñado la convergencia del conflicto armado y la lucha contra las drogas. Seguimos. Entonces, una de las características del primero del Plan Colombia, seguimos, son tres. Estamos hablando de mucho dinero para desarrollo alternativo, es decir, este asunto de sustitución de coca no es nuevo, en esto ya se ha gastado la mitad de la plata del Plan Colombia, se gastó en desarrollo alternativo y nadie nos ha dado respuesta de en dónde se quedó esa plata, porque el país sigue sin carreteras, el campesino sigue quebrado, y segundo, en un elemento muy importante, que es la reforma al sistema judicial.
Entonces, parte del Plan Colombia se fue para transformar el sistema judicial colombiano, digamos. Y un tercer punto es la modernización de las Fuerzas Armadas. Entonces, fue este tránsito de la guerra regular en la cual estaba el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del muro, ¿no? Que cambiamos de doctrina de una guerra regular a una guerra irregular, a una guerra de fuerzas especiales, que es muy evidente en el caso de México y que cada vez es más evidente en Colombia, ¿no? Una guerra irregular que necesita despliegues rápidos, que necesita movilidad, que era lo que no tenía el ejército colombiano y es lo que logra el ejército colombiano a partir del apoyo del Plan Colombia, ¿no? Extenderse en muy poco tiempo a hacer operaciones de fuerzas especiales por todo el país. Y para eso, pues ahí cabe en el Plan Patriota, con todas sus operaciones, el Comando Sur de los Estados Unidos y un elemento muy particular en términos de doctrina, que es la doctrina de acción integral. Es decir, articular tanto la militarización y la presencia militar con una presencia asistencialista. Y aquí nos empieza a dar pistas de lo que está pensando el Estado en términos de su presencia en los territorios, que es una presencia que relaciona el asistencialismo, familias en acción, ayuditas a la gente y a la vez una presencia militar, policiva y militar muy fuerte. ¿Seguimos? Y eso implica mucho dinero, mucho dinero. Entonces, por ejemplo, se les pagó en el 2002 a las familias afectadas por las fumigaciones 5.000 millones de pesos. El Plan Colombia prefirió pagarle a la gente que después de fumigar que evitar fumigar. Sigamos. Los proyectos del Plan Colombia y todo el ejercicio de legalización de recursos, entonces el Estado no hizo presencia, sino que mandó contratistas a hacer talleres, a hacer sus trabajos, pero nunca hubo una presencia y una garantía, digamos, constitucional del Estado en estos territorios. Y esa es la lógica de la legalización de recursos. Fueron miles de millones de dólares que todavía no sabemos dónde están, ¿no? Y para dónde se va la plata. Siguiente. Y uno de los grandes ejemplos de esta doctrina de acción integral fue la Macarena y el Pesina. Estamos hablando de que en un año, solo en un año, en el 2009 le dieron a la Macarena 107 millones de dólares, ¿no? Y díganme, en la Macarena, en el municipio de la Macarena, ¿quién se quedó con esa plata o qué transformó esa plata en el municipio de la Macarena, ¿no? Entonces, es una reflexión sobre qué tipo de Estado se está construyendo a través de esta política antidrogas. Seguimos, por favor. Y llegamos a los acuerdos de paz. Siguiente. Los acuerdos de paz plantean, pues, supuestamente un antes y un después. Seguimos en torno a esta política antidrogas porque se suspende la aspersión aérea en el marco de la presidencia de Juan Manuel Santos. Es decir, las fumigaciones, que es una de las herramientas principales del Plan Colombia, se suspende. Se firma el punto 4 de los acuerdos, que es un escenario diferente de tratar el tema, por lo menos retóricamente, pero lo que ocurre es lo que yo considero como la plan colombianización de la implementación de los acuerdos, que lo podemos discutir ahorita más adelante para no llevarme el tiempo, pero es todo este ejercicio de legalización de recursos y constituir ONGs y cooperación internacional que constituye un Estado que delega, un Estado que no administra directamente, sino que todo lo va delegando por medio de contrataciones y nunca resuelve nada, ¿no? Seguimos, por favor. Entonces tenemos lo que les digo. Ahora tenemos un país en términos seguimos desbaratado en términos de mucha economía de las drogas, mucho narcotráfico, mucha producción, mucha pasta base, mucha cocaína y con un sistema institucional absolutamente deslegitimado y pues tampoco sin ningún interés de constituirse como, bueno, de copar los espacios que se suponía los actores armados como FARC iba a dejar. Seguimos, por favor. Seguimos otra más, ¿no? Y entonces llegamos ya al cierre de esto, ¿no? Que es el post-Plan Colombia. Y siguiente, por favor.
¿qué ha pasado? Entonces, lo que ha ocurrido es un proceso de reactivación de las erradicaciones, reactivación de la aspersión aérea. Recuerdo, hoy está el gobierno colombiano queriendo hacer audiencias virtuales con campesinos para socializar la aspersión aérea, ¿no? Hay un proceso de incumplimiento absoluto, hay un ejercicio de violencia muy fuerte que ha enfrentado campesinos con ejército y con policía, por ejemplo, la masacre de Tandil que ustedes vieron ahorita, y hay unos asesinatos de dirigencias locales masivos. En el Putumayo hasta ahora no hay indicador de COVID, pero hay 50 líderes sociales asesinados, ¿no? Entonces, es una masacre lo que está ocurriendo en Putumayo y en Cauca. Y tenemos dos elementos, un intento de reactivación de política antidrogas, pero ahora bajo otras ideas, como la idea de la lucha contra la deforestación, que lo que está haciendo es consolidando la gran propiedad entre Meta, Guaviare y Caquetá, y unos órdenes armados en disputa absolutamente, pues, después de la salida de FARC, hay todo un proceso de disidencias y de grupos residuales, ambos, que juegan que están jugando con copar estos espacios que ni pues que el Estado no está interesado porque puede copar, pero no está interesado en copar. Entonces, para terminar, es una reflexión sobre siguiente, nuestros múltiples tumacos, ¿no? Nuestros múltiples tumacos, que ahorita podemos hablar un poco de qué ha pasado en Tumaco y toda la discusión entre los nuevos grupos, la columna móvil Daniel Aldana, el asesinato de Don Ye y todo lo que viene aquí, que viene de atrás, de FARC y viene de esta articulación con el narcotráfico, pero que plantea dos disrupciones. ¿Cómo entender estos nuevos grupos y estos órdenes? Entre disidencias, que tiene un factor político, y entre residuales, donde prima lo económico. Y con eso hay que jugar. Y esa es una de las grandes diferencias que nos pone en una discusión muy interesante con México, ¿no? Entonces, hasta dónde el conflicto armado es una guerra de cárteles pues hasta dónde cabe eso, no sé, pues yo tengo mis posiciones, pero pues es la tensión, ¿no? Entonces, digamos que para terminar, sigue, por favor. Les muestro, esto es Tumaco, todas estas entradas, esta es la costa pacífica nariñense, que ahorita es un eje de disrupción de violencia enorme. Por aquí está saliendo toda la coca y cocaína que le está llegando no solo al Chapo, bueno, a Sinaloa, sino a muchos más, pero va para allá. Y también, por favor, el Catatumbo, ¿no? Seguimos, por favor. El Catatumbo, ¿no? Que el Catatumbo también está ahorita reventado. Entonces, mi reflexión final sobre esto es la siguiente. Una reflexión sobre que estas son las dinámicas del capital y es la manera en cómo se expresa una reproducción de riqueza, del hacer riqueza en el siglo XXI, ¿no? Unas dinámicas de poder, porque todos estos poderes tienen influencia directa sobre los órdenes locales, regionales y nacionales. Esto no es solo de Tumaco y de Nariño, sino estamos hablando de poderes nacionales que tienen un poder de influir sobre la política pública muy grande. Hay una poca y nula organización social que puede ser cooptada, ha sido debilitada y otra está siendo asesinada. Hay una reproducción de los poderes locales, regionales y nacionales que representan estas economías ilegalizadas. Tenemos de nuevo la reactivación de la intervención de los Estados Unidos. Bueno, eso no pasa, pero cambia de caras y ahorita está mucho más fuerte porque son quienes están detrás de la idea de la aspersión aérea y hay una reconfiguración de un nuevo escenario. Es decir, no está la FARC, no hay un intermediario, entonces tiene que reajustarse a ver cómo se asegura que esta pasta base y este clorhidrato que está en las selvas del Pacífico llegue a las calles de Nueva York. Y si antes estaba FARC, pues ahora pues es necesario rearticular ciertos espacios, ¿no? Entonces, la gran discusión aquí es, bueno, ¿y el Estado qué? Entonces, realmente, ¿qué viene siendo el Estado? ¿Y qué viene siendo el Estado en toda esta maraña de la construcción de una economía excluyente, asimétrica y muy violenta?
Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía, por tu interesante intervención. Yo quisiera tomarme unos 10 minutos para hacer unos comentarios alrededor de las dos conferencias que realmente estuvieron muy interesantes y que es precisamente el objetivo de la conversación el día de hoy, es darle una mirada un poco crítica al tema de las políticas antidrogas, pero su evaluación en términos de desarrollo va más allá del impacto, de la capacidad de disminuir cultivos o disminuir violencia, o en términos del flujo internacional de disminuir el flujo de cocaína y de drogas ilícitas que estaba entrando a los países del primer mundo, y llevarlo a los escenarios de legitimidad, de institucionalización y de construcción de Estado que ha implicado esta política antidrogas en este tiempo durante sus procesos de implementación, tanto en México como en Colombia. Y efectivamente quedarme con una de las grandes preguntas que nos plantea Estefanía, y es ¿por qué la violencia y por qué los escenarios de violencia es en territorios específicos y en territorios específicos de México y de Colombia? Es decir, ¿por qué a pesar de que es un problema global, que hay unas redes globales, una distribución del dinero global, una distribución de las ganancias globales, las violencias estamos viviéndolas principalmente en los escenarios de producción que se están dando en Colombia y en los escenarios de distribución y acopio que se están dando en México, pero en territorios muy específicos? Ese es un punto en el que yo quiero centrar mi comentario a las dos charlas, y es observar ese escenario de dependencia que estos dos estados han generado alrededor de la política pública antidrogas, y que Ileana nos plantea de una manera muy interesante alrededor de esa resignación que le pide el Estado mexicano a sus conciudadanos, ¿no? Y es esa ficción de un problema necesario, es esa construcción discursiva de un problema necesario para el Estado colombiano y para el Estado mexicano. Y lo que estamos viendo es que los dos estados necesitan de este problema para legitimarse, y ahí va a haber un punto muy importante de discusión y de reflexión que quiero traer alrededor de las dos conferencias, y es cómo utilizan la política antidrogas para legitimarse y qué tipo de legitimación está construyendo ambos estados a partir de la política. Aunque quería hacer una pequeña pausa para decirles que si quieren pueden iniciar a ubicar sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas de PIR para que nuestro acompañante de conferencia nos vaya organizando las preguntas para la siguiente fase. Entonces, en ese escenario, Estefanía plantea un elemento fundamental, y es, esta es una economía, las economías ilegales son economías que equilibran el sistema económico mundial y el sistema de poder global. Es decir, es un tema que no podemos empezar a desconocer, y es los flujos de ganancia y los flujos de dinero que inyectan este tipo de economías, aunque se han tratado de desestimar o de decir que son poca cosa, realmente son flujos de ingresos muy importantes, sobre todo para estados tan pequeños como Colombia, o para estados como algunos estados mexicanos. Y en ese sentido es muy difícil comprender estas dinámicas de producción de droga, violencia e ilegalidad, entendiendo que la violencia va de un solo lado, que es el lado de los narcotraficantes. Creo que ese es otro punto que las dos conferencias nos dan a entender en términos de la importancia de la complejidad del problema, y es cómo la violencia hace parte de la relación Estado-territorios alrededor de la política pública antidrogas, y cómo la necesidad de combatir esa violencia, pero también de ejercerla, empieza a generar condicionamientos importantes que van generando rigideces a la política pública, que van a hacer muy difícil pensar otros escenarios alternativos de la lucha contra la droga. Entonces, cuando se empiezan a generar esos circuitos de dependencia de los estados, empezamos a encontrar discursos como los que encuentra Ileana alrededor de es un problema inmanejable, ¿cierto? Pero ustedes, ciudadanos, necesitan de un Estado para protegerlos de ese gran problema. Entonces entra el Estado a justificarse y a legitimarse alrededor de ese escenario. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto?
a partir de las dos charlas, porque es parte fundamental de lo que ha implicado la institucionalización de la política en los estados mexicanos y colombianos, y es que encuentran un apalancamiento en la política para justificarse como Estado y para justificarse como ejercedores de violencia en territorios que tienen dificultad de controlar por las distintas dinámicas históricas de configuración y de historia de violencia que han tenido, como es el caso de Sinaloa y como es el caso de los territorios nacionales en Colombia. Entonces, a mí ese mensaje que nos dejan las dos conferencias alrededor de este tema y de esa necesidad y de esa dependencia me parece que son muy interesantes. Ahora, este ejercicio de legitimación que buscan los estados mexicanos y colombianos alrededor de la política antidrogas también tiene otro actor fundamental, que es el gobierno de los Estados Unidos y la necesidad de control y de poder en territorio, en su patio, que tiene el gobierno norteamericano y de garantizar cierta legitimidad de ese escenario de control, ¿no? Ahora, ahí nos queda un punto y es efectivamente esta acción de búsqueda de legitimidad a partir de la implementación de la política antidrogas con este sesgo prohibicionista no genera una legitimidad uniforme y homogénea en los territorios, en los países, sino que parte de los esfuerzos que tienen que hacer los gobiernos es determinar cómo distribuyen legitimidad. Así como tienen que determinar cómo distribuyen violencia, tienen que garantizar mecanismos eficientes que les lleven la legitimidad que requieren a los escenarios de poder que requieren y los escenarios de legitimidad a aquellos territorios donde consideran no es de importancia estratégica para la consolidación del Estado, que es parte de lo que tanto Ileana como Estefanía muy bien nos plantearon y que creo que queda muy bien transmitido por Estefanía cuando nos habla de tenemos muchos tumacos, ¿cierto? Es decir, tenemos muchos tumacos, tenemos muchos putumayos, tenemos muchos catatumbos donde el Estado ha tomado como la decisión de que allá va a canalizar su carga de ilegitimidad para garantizar en los centros económicos la legitimidad. Entonces, frente a esa necesidad de protección que generan los polos económicos y de crecimiento de sus dinámicas económicas, las externalidades en términos de legitimidad y de violencia van a verse en otros territorios que históricamente se han configurado como alejados de esa autoridad de Estado. Entonces, genera una inquietud muy interesante porque nos queda como la duda, o a mí me queda la duda, entonces, ¿cómo estamos construyendo Estado en México y Colombia? Y cómo la política pública, la política antidrogas está sirviendo para construir ese tipo de Estado y qué tan estable es eso en términos de la trayectoria de nuestros países. ¿Qué se observa? Y la presentación de Estefanía fue muy interesante en ese escenario. La legitimidad se canaliza alrededor de dos elementos sustanciales, pero principalmente uno, el fortalecimiento de los aparatos armados y de represión del Estado, es decir, a partir del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, sobre todo canalizando los recursos de ayuda extranjera a ese escenario. Es decir, construir un aparato armado es algo costoso, es algo que mantenerlo es realmente difícil en términos monetarios, es el segundo rubro de nuestro presupuesto. Durante muchos años en Colombia fue el principal rubro del presupuesto nacional, ¿cierto? Justificar ese monto de recursos en un escenario de limitaciones que tienen países como Colombia y México requiere de una narrativa muy sólida y muy importante, y es esta narrativa de amenaza de seguridad nacional en la que se convirtió la política antidrogas y donde el enemigo es claramente el narcotráfico. Por eso ese discurso empieza a verse reforzado acá en Colombia otra vez con el aumento de los cultivos ilícitos, como si el aumento de unas hectáreas implicaran un aumento considerable de la violencia casi que de manera directa. Claro, ese fortalecimiento de las Fuerzas Armadas tiene que verse reflejado con un aumento de la solidez del centro de poder, es decir, no en los territorios donde se están llevando los escenarios de violencia, sino en las ciudades y en los polos de desarrollo y de crecimiento que se está dando. Me gustó mucho ese término, por eso
de la plancolombianización de los acuerdos, porque se están generando entonces alrededor de la política antidrogas, que tiene un objetivo principal en este escenario de construcción de legitimidad, unas necesidades de periferias débiles, por decirlo de alguna manera, en términos de política pública, como de compensación a los territorios o de una narrativa de algo se está haciendo en términos de apoyo a los territorios, pero que realmente son, como lo planteó muy bien Estefanía y que me encantó mucho con ese término, medidas inocuas que lo que hacen es como darle una narrativa de que se está interviniendo cuando realmente no se está haciendo mayor cosa. Es decir, las políticas de desarrollo alternativo, las políticas de desarrollo territorial terminan siendo pseudoagendas del gobierno. Es decir, temas de interés secundario alrededor de la política pública. Y cuando eso pasa, esa alternativa, es decir, esa alternativa pública contra las drogas en otra visión, más de desarrollo territorial, más de desarrollo alternativo, termina siendo descartada porque el interés sigue siendo la necesidad de tener esta política como una política de seguridad del Estado. Yo tengo que reconocer, y lo voy a hacer pocas veces en público, que el Estado colombiano se ha hecho esfuerzos de que ese discurso no sea así. Es decir, varias veces se ha intentado de que efectivamente se vuelque la política a una política de desarrollo. No sé cómo sea en México, Ileana, pero seguramente ahorita vamos a tener un espacio para conversar alrededor de esto. Pero ahí es donde entran las presiones externas y las presiones de los actores de poder, sobre todo Estados Unidos, para volver a la trayectoria de política de seguridad. Y ahí nos queda la pregunta del por qué, ¿cierto? ¿Por qué volvemos a ese intento? Pues yo creo que muchos de los que se están escuchando saben y conocen la anécdota. Efectivamente, el gobierno Pastrana, como lo hizo el gobierno Barco y como lo hicieron otros gobiernos, antes de presentar el Plan Colombia que todos conocemos, sí presentó un Plan Colombia donde la carga presupuestal y la carga de trabajo de la política sí iba a desarrollo alternativo y iba a desarrollo de territorios. Pero esa no fue aprobada al momento de presentarse a los pares del gobierno norteamericano. Entonces, la versión original con la que nos quedamos, de hecho, salió primero en inglés antes de salir en español porque tocó ajustarla ya antes de presentarla a los fondos de ayuda del Parlamento y del gobierno norteamericano. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Lo que nos queda como conclusión, bueno, nos quedan varias conclusiones interesantísimas alrededor de estas dos charlas, pero a mí me queda una y es ese escenario de distribución de legitimidad y de distribución de violencias, ¿cierto? Que hace muy valioso el llamado de Liliana de tenemos que comprender las violencias desde las lógicas del territorio. No podemos tener una política única de seguridad e intervención de los territorios porque definitivamente al momento que se generan esas dinámicas de intervención y de distribución de violencias, estas empiezan a unarse con las dinámicas informales de construcción de Estado que se han dado en los territorios. Espero que con estos comentarios haya sido leal a lo que han planteado ustedes y les agradezco mucho este espacio. Que haríamos es ya a un espacio de preguntas. No sé, Randy, si nos ayudas a distribuirle preguntas a nuestras conferencistas. Por supuesto, bueno, buenas noches a todos y antes que nada gracias a las panelistas y al comentarista por esta presentación que nos hacen en esta noche y sobre todo gracias a las más de 100 personas que en este momento están asistiendo a este webinar conectándose desde sus hogares. Así que bueno, para dar paso a las preguntas, Marilia nos pregunta desde la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Si ustedes consideran que la geopolítica de la droga ha cambiado con el ascenso de organizaciones criminales como el PCC en Brasil, y si consideran que hay similitudes en los casos de México, Colombia y Brasil. Cualquiera de las dos puede empezar. Como gustes. Ileana, empecemos contigo, por favor. Perfecto. Bueno, voy a hacer un comentario en el que trataré de responder un poco la pregunta. En realidad no soy especialista en delincuencia o crimen organizado en Brasil, pero bueno, como bien decía Estefanía, hay muchos mitos respecto a la política de control de las drogas
pero yo diría también que hay muchos mitos en la academia reciente sobre el control de las drogas y esto, bueno, nos lleva a pensar, ¿no? En este entorno heterogéneo, ¿no? Que es del que estuve hablando y señaló muy bien Jairo. Uno es que sin duda tenemos similitudes y estas similitudes están guiadas en la tendencia o la política prohibicionista que guía las políticas globales, ¿no? Respecto a las drogas y que además, y la presencia de Estados Unidos en los diferentes países de América, incidiendo en este tipo de políticas punitivas, que buscan además, como bien señalaron, esta legitimidad del Estado, este sentir que el Estado tiene el control o al menos está buscando cierto control y trata de hacer algo. Uno de los mitos es creer que esto funciona de igual manera en los diferentes territorios. En México, por ejemplo, se ha planteado que a partir de la guerra contra el narcotráfico casi que inició el problema del narcotráfico o que inició el narcoestado. Lo cierto es que en territorios como en Sinaloa o como Michoacán, el narcoestado tiene largos antecedentes y eso nos lleva a otro mito, el mito de separar el Estado de la, digamos que de la dinámica de los grupos de la delincuencia organizada. El Estado en muchos de los lugares tiene una participación activa, sobre todo si hablamos de instituciones locales, de los municipios y de los estados. Funciona como lo mencioné en mi presentación, a través de la coacción, pero también de la colusión, ¿ok? Entonces, no es tan claro en algunos lugares como en Sinaloa, como en Michoacán, en algunas regiones de Guerrero, esa separación entre los ciudadanos, el Estado y los grupos de la delincuencia organizada, sino que estos en conjunto han creado cierta normatividad y lo que llamo los códigos de la violencia a una escala territorial. Entonces, ese ha sido un mito presente. Por eso es que llamo a una política donde se analice el territorio desde su particularidad y esas relaciones de violencia que se han establecido entre los diferentes actores en el fenómeno y que han creado diferentes normalidades. No sé si con esto de alguna manera contesto tu pregunta. Comentario, Estefanía, por favor. Micrófono. Hola, ya aquí. Disculpa, yo saqué esas preguntas que han hecho, todas o un comentario sobre la que hiciste puntual. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Respondo a esa pregunta en particular o todas las preguntas que han hecho? Si quieres darle un barrio a las preguntas, mejor. Listo, perfecto. Yo ya la saqué aquí. Bueno, sobre la pregunta de Brasil, que la geopolítica de la droga cambia con el ascenso de facciones brasileras como por el PSC. Vemos similitudes en casos de México, Colombia y Brasil. Y aquí yo remito a algo que señaló ahorita Ileana, que me parece súper importante dejar muy claro, que todos salgamos aquí diciendo lo mismo, pues no diciendo, pero con eso en la cabeza, pero es este asunto de que aquí no hay mundo legal y mundo ilegal, no hay buenos y malos, ¿no? No hay Estado o sin Estado, ¿no? El narcotráfico funciona aquí en la sombrita y el Estado allá, no. Esto es digamos, un tejido muy estrecho con el Estado, y más con el Estado, con el poder, ¿no? Entonces, esto hace que toda disputa de ascenso de facciones, de grupos armados, de grupos de narcotraficantes residuales, de delincuenciales, de cárteles, de como los queramos llamar, todo eso tenga que ver con una transformación del poder, del poder. Y efectivamente es una disputa que se resuelve en el campo de la geopolítica. La cosa es que no todos lo logran,
¿no? Digamos, una transformación tan radical, de manera que un grupo logre tener una influencia tan fuerte sobre un territorio, sobre un eslabón, no es tan fácil. Un ejemplo, uno de los cambios muy radicales que hubo geopolíticos de este negocio fue cuando los mexicanos dijeron, no, qué pena, pero si van a traficar por acá, nosotros traficamos y nosotros llevamos a Estados Unidos. Aquí no mandan colombianos, ¿no? Porque pues Escobar agarraba desde la hoja hasta las calles de Nueva York. Entonces, la toma del mercado en Estados Unidos por parte de mexicanos y de otros actores fue un cambio geopolítico en términos de drogas enorme, ¿no? Pero pues eso no está tan reseñado, no está tan estudiado, pero eso es un cambio que refiere a control del mercado y a control del poder. Ese es entonces, digamos que lo que hay en todas estas facciones que van surgiendo es que empiezan a disputarse, empiezan a emerger y es una competencia de muerte, ¿no? El problema es que no todas son exitosas. Entonces, lo que habría que ver era eso. Y no más para dejar un comentario provocador. En últimas, Norbert Elías nos dijo que los estados modernos en Europa funcionaron, se crearon a partir de esos feudos, ¿no? No feudos de despojo, de expoliación y de control de rentas. Y eso fue lo que terminó siendo un estado. Entonces, digamos que sí puede ser, es una pregunta súper valiosa en términos uy, ¿cómo va a ser el Estado y el poder en el siglo XXI, cuando es lo criminal lo que puede sostener esto? Ay, perdón por extenderme con esa pregunta. Cuando tú quieras, yo paro y vamos. No, dale, termina si quieres y ya le damos un paso a Ileana para las otras preguntas. Listo, perfecto. Dice, si no sabemos dónde quedó invertido el dinero y no se evidencian transformaciones en los territorios, pensando en seguimiento y análisis de políticas, ¿cómo se podría hacer una evaluación de todo lo invertido con el Plan Colombia? Hay un libro muy bueno, que cito yo ahí, que es el de Diana Paola Rojas, que es sobre el Plan Colombia, ¿no? Que nos hace un barrido, ¿no? Yo creo que el siguiente paso es territorializar eso. Vamos a ver en Putumayo esas fundaciones que se crearon, dónde se quedó esa plata, cómo se ejerció ese dinero. Vamos a ver en el Caquetá, USAID, cómo operó, ¿no? Territorializar eso, porque tenemos la mirada general de cuánto se fue a lo militar, cuánto se fue a lo social, que son valores muy importantes, pero ahora hay que hacerle ya en seguimiento quiénes fueron los que se quedaron con ese dinero, ¿no? ¿Para dónde se fue? Se fue para el ejército, por ejemplo, la contratación de todo lo que costó el glifosato y el químico del glifosato. ¿Quién se quedó con esa plata, nacional e internacionalmente, ¿no? Porque esa fue una de las cosas que hicieron con el Plan Colombia. Digamos que todo eso se invertía no necesariamente aquí, sino se invertía también en empresas de mercenarios y toda la industria del armamento que ha desarrollado Estados Unidos en los últimos años, ¿no? Entonces, ellos nunca pierden, ellos lanzan un dinero para comprarse a sí mismos. Y eso tiene unas cosas, reflexión sobre el capital muy interesante, pero es más o menos dejo ahí. Eh, un factor común en estos territorios es el bajo capital social, que se refleja en la baja organización social. ¿Cómo se puede construir capital social en estos territorios? Pienso en Catatumbo. Hay más de 14 organizaciones campesinas. ¿Cómo ayudar a que se unifiquen? ¿Puede ser autogobernanza campesina una alternativa para detener la violencia? Esto es una gran pregunta. Todas son grandes preguntas. El tema listo, termina esta y te la lanzo. El factor común refiere a esto. Parte de la baja organización no necesariamente refiere a que la gente no sea capaz de organizarse, sino que vivimos en un país que ha matado dirigencias campesinas a lo largo de su historia. O sea, esto de asesinato de líderes sociales no es ahorita. Esto es un proceso que está en el corazón de la lógica antiinsurgente, ¿no? Matar a los liderazgos regionales, matar a los, ¿no? Entonces, digamos que no es solo un asunto de bajo capital social porque, de por sí, sino porque es una guerra, es un conflicto armado y detrás de estas dinámicas del capital, de la economía de las drogas hay una dinámica de despojo,
y de apropiación de tierras. Entonces vean el acaparamiento que hubo después del Plan Colombia. En el Caquetá se adjudicaron como 30.000 hectáreas y no se sabe a quién, y ahí están adjudicadas, ¿no? Entonces, una política que sirve para el despojo de la población campesina. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, porque eso nos permite entender una baja organización campesina, no per se, porque les falte más talleres, por ejemplo, sino porque es que la lucha es contra el campesino. Y esto es una lucha por el despojo, ¿no? Solo quería dejar eso. Bueno, yo coincido con Estefanía y quiero hacer énfasis también en esta pregunta sobre esta supuesta relación entre capital social, lo llaman, en términos de baja organización social. Bueno, algunos académicos han estado, incluso ya algunas encuestas institucionales están distinguiendo entre un capital social que llaman negativo y un capital social que llaman positivo. No entraré en una discusión al respecto, pero te puedo decir que en muchos territorios donde grupos de familias de generación en generación se dedican a hechos delictivos, pensemos en ciertas localidades, por ejemplo, en Tlaxcala, donde hay tradiciones de familias que se dedican a la trata de personas y organizaciones muy fuertes y muy estructuradas, que se crea un cierto, que algunos autores definirían como un capital social negativo. Es decir, la gente se organiza, se ponen de acuerdo, tienen sus normas y sus valores que se respetan y se hacen cumplir. El asunto es que es en torno a la ilegalidad. Y si lo analizamos desde la economía, son economías prósperas que van además con conocimientos que van transmitiéndose de una generación a la otra. El asunto es un asunto de ética, de legalidad. ¿Okay? Entonces, va más allá. Lo que pasa también es que nos han vendido esta idea del capital social y ¿cómo lo llaman? Este término político, que es mucho más político, el tejido social deteriorado, que es más una estrategia política que busca hacer algo, decir que hizo algo, que realmente un análisis de lo que sucede en el territorio. ¿Okay? Bueno, ¿sigo con otra o cómo lo hacemos? Sí, si quieres continuar, por favor, Eliana. Ahí hay varias interesantes. Bueno, hay otra abajo que dice, ¿cómo se pueden explicar los éxitos de la política antidroga en unos países y en otros no? Bueno, habrá que definir qué es éxitos y la otra se requieren estudios mucho más específicos para saber si son resultado de la política antidrogas. En esto en materia de política pública, hay una gran discusión en torno a la evaluación de las políticas públicas. Realmente se están evaluando con metodologías muy bien probadas los resultados de las políticas o solo porque son dos fenómenos que coinciden en el mismo tiempo, se le atribuyen estos resultados a otras. Es decir, en algunos territorios ha habido ciertos periodos de paz, a veces porque se dan ciertos acuerdos entre grupos o por otros tantos factores. Entonces, en esos momentos se le atribuye a la política pública, o en este caso a la política de seguridad, el éxito. Y te pongo un ejemplo que me lleva a mi presentación de hace ratito. Antes de de este evento del Culiacanazo y de estas imágenes donde ustedes vieron cómo el narco, en este caso jóvenes guiados por líderes que se dedican al narcotráfico, para no llamarle en este término que vende mucho en la prensa, estos jóvenes liderados por estos líderes salieron a tomar las calles con violencia. Días atrás, el gobernador había estado presumiendo ante la opinión pública y a nivel nacional que habían bajado los índices de violencia y en específico el indicador de homicidios en la entidad. Y él atribuía esta baja en los homicidios a su política de seguridad. Ese día del Culiacanazo, al día siguiente sale a la prensa a dar la cara y lo increpan los reporteros. En específico, uno le pregunta, ¿qué pasó?
¿Qué pasó con la paz en Culiacán? ¿O es acaso que se rompieron los acuerdos con el crimen organizado? Bueno, se los pongo así en la mesa. Es difícil saber esa relación. Dice acá, ¿hay alguna alternativa, visión alternativa en la academia? No sé a qué te refieres en visión alternativa en la academia. En diferir sobre la falsa dicotomía entre ayuda militar y ayuda al desarrollo. Ok, sí hay, yo he sostenido durante algún tiempo, desde mi experiencia en trabajo de campo, cómo hay comunidades que en algún momento requieren y piden la presencia militar para poder contener ciertos episodios de violencia y regresar al menos a cierta estabilidad. Sin embargo, lo que ha demostrado también el estudio de casos es que es una paz pasajera, es decir, no son soluciones que vayan a atender de raíz el problema, si es que tiene una raíz el problema en algunos casos. No sé, Estefanía, si quieres. Sí, yo quería ahí complementar un poco porque esa es una pregunta muy interesante porque efectivamente hay maneras de comprender estas políticas y no es que la academia haya generado una falsa dicotomía alrededor de inversión en el aparato militar y inversión en desarrollo. Hay unas dinámicas que efectivamente se han dado. Estefanía mostró efectivamente los escenarios de inversión y mostró cómo son las herramientas de política en términos de desarrollo. Entonces no es que esa dicotomía esté dentro de la academia, es una dicotomía que se ha venido dando a partir de la configuración, pero además eso sí tiene otra respuesta, Sergio, y es efectivamente sí hay visiones alternativas y es una comprensión de un reconocimiento de la necesidad de llegar con el Estado al territorio. ¿Y qué implica llegar con el Estado al territorio en dos dimensiones? ¿No? Claro, esa dimensión de consolidación de un escenario de seguridad y en una consolidación de un escenario de desarrollo social. Pero para eso se requiere reconocer a esos territorios como parte del Estado. Y es ahí donde ha habido una resistencia histórica muy interesante, sobre todo en Colombia, en algunos municipios. Uno escucha a los funcionarios y a muchos funcionarios, de hecho, Rafael Parto los regañaba por eso. Cuando van a estos municipios dicen voy a territorios, voy a, como si fueran a una expedición a lo más lejano de su país. Entonces lo ven como algo que no es propio de sus cotidianidades como Estado-Nación, sino voy a otro lado, me voy de expedición a los territorios cuando voy a trabajar como funcionario público. Pasa muy parecido con las fuerzas militares. En ese escenario es muy importante como comprender entonces la pregunta que nos estábamos haciendo, es qué tipo de construcción de Estado quiere los estados, tanto el mexicano como el colombiano, y ahí habría una parte muy importante de tu respuesta de cómo esas dos dinámicas, la de seguridad y la de desarrollo, pueden ir de la mano, comprendiendo que la seguridad no es esa seguridad de garantizar la contención de la violencia como lo está planteando Ileana, que me parece que es una manera de entender por qué tenemos tanta resistencia a esa visión de seguridad, porque es una visión de contención, de que no llegue a nosotros. Pero si llega y la tienen que vivir en Tumaco, si la tienen que vivir en Putumayo, si la tienen que vivir en Catatumbo, pues ahí está bien. Y se contiene hasta cuando esté en escenarios manejables. Pues claro, se están planteando disminuciones, pero no se está planteando escenarios de normalización de la vida, es decir, siguen las violencias, siguen los asesinatos sistemáticos, cambian de dinámicas, como lo planteó Ileana, cambian las dinámicas de violencia, entonces ya los asesinatos no es la mejor herramienta para ejercer o manifestar violencia. Acá empiezan los asesinatos selectivos a ser mucho más eficientes que las grandes masacres o que el gran número de asesinatos, es decir, hay múltiples maneras de comprender este escenario, pero a lo que voy es cómo se pueden empatar las dos dimensiones, una comprensión más abrasiva de seguridad, donde la seguridad también sea seguridad para los habitantes en esos territorios, ¿no? Y ahí todavía nos falta mucho trabajo. Yo estaba en mesas de trabajo con funcionarios, con Ministerio de Defensa, pero con la ONU, y me sorprendió una vez un alto directivo de la ONU
diciendo que mientras que los habitantes del Putumayo no entiendan que lo que están haciendo es ilegal, este problema nunca se va a solucionar. Entonces, digamos que eso refleja una comprensión muy particular y muy específica de lo que se entiende la política antidrogas desde el centro, y que es parte del llamado en esta charla, es ver cómo podemos pensarnos en políticas más abrasivas de comprensión, de construcción del Estado, que implique una inclusión de estos territorios a las dinámicas de desarrollo. Ahí hay una propuesta alternativa desde la academia donde seguridad y desarrollo pueden ir de la mano, ¿no? Sí. Sí, Estefanía, dale. Sí, total, yo me recojo absolutamente con sus comentarios. Y quiero resaltar esto. Bueno, Emilio Archila acaba de decir que lo mismo que ese funcionario. Dijo en estos días, dijo que cómo cultivaban coca si sabían que eso era ilegal. Y por eso yo no hablo de lo ilícito ni siquiera, sino hablo desde lo ilegalizado. Por eso es importante entender que la hoja de coca, la cocaína, la marihuana, la heroína, son objeto de un proceso histórico y geopolítico de ilegalización. Las ilegalizaron, pero ellas no nacen en la humanidad como ilegales. Es un proceso geopolítico que es muy interesante y un proceso también de acaparamiento que es muy interesante revisar. Entonces, nosotros vivimos una ficción y todos nos comemos el cuento de que son ilegales porque nacen ilegales, y es así. Y el cultivador de coca no es un señor ilegal. ¿Por qué? Porque él lleva en su sangre la ilegalidad, el capricho de lo ilegal, por ejemplo. Nos dicen, ¿no? ¿Qué pasa? Es que les pasa, lo que le falta al campesino del Caquetá es cultura de la legalidad. Nos dicen que hay que seguirle dar unos talleres de la ley para que él entienda que eso que está haciendo está mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense el discurso tan fuerte de apropiación de una política y de una ley. Y Benjamin nos enseña, la ley es una fuerza, la ley y la ley del Estado es una imposición que nos hace dividir el mundo entre lo bueno, lo malo, lo moral, lo inmoral, lo legal, lo ilegal. Entonces, de ahí quiero conectar la pregunta que me hacen, cómo deslegitimar la cultura de lo ilícito como algo simbólico para la transformación social. Entonces, el problema no es la cultura de lo ilícito, eso no existe. El problema es el discurso de lo ilícito. Entonces, es esa constitución de que es ilícito y además es ilícito y se debe penalizar de esa forma. Por ejemplo, la coca y la marihuana se empiezan a penalizar en el país en 1920. ¿Y saben qué se hacía? Una multa. A la gente se le multaba. Pero en los 50 cambia la cosa y ya la gente no se le multa, sino se le mete en la cárcel. Iliana sabe perfectamente. Por 6 meses Lázaro Cárdenas tuvo regulación de drogas, tuvo un mercado regulado de drogas de marihuana en México, pero Estados Unidos se lo hizo reversar. Le dijo, usted ilegaliza eso o si no, les cortamos la importación de medicinas a su país, y le tocó reversarlo. Entonces, es una ley que se constituye a la fuerza y todos creemos que está mal. Y la verdad, lo que está mal es que la gente consuma drogas sin saber qué consume. Miren la crisis de opioides que está viviendo Estados Unidos en este momento, ¿no? La gente está consumiendo drogas y no sabe qué consume, no sabe qué calidad es, no sabe cómo consumirlo, y hay unas crisis de salud públicas tremendas, ¿no? Entonces, digamos que estamos haciendo una guerra para 18 millones de personas. 18 millones de personas son 2 Bogotás en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, digamos que nos hemos construido una ficción de la cual habla muy bien Jairo sobre el asunto del Estado. El Estado construye una ficción. Ustedes me necesitan ¿para qué? Para controlar lo ilegal, porque lo ilegal es inmoral. ¿Qué tenemos que hacer? Controlarlo. ¿Cómo? Con fumigaciones, aspersiones y cárcel, ¿no? Y todos creemos que eso es cierto. Entonces, digamos, y ahí con eso respondo la siguiente pregunta, que es, bueno, entonces,
que si esa es la disputa, ¿no? La eventual regulación del mercado de drogas podría contribuir a la disminución de los indicadores. Entonces, yo estoy segura que sí. El problema es que la política antidrogas ha sido tan fuerte que nos impide pensar esas alternativas. En este momento, no, en México hay una discusión mucho más fuerte, pero en Colombia no hay manera de pensar una alternativa. Bueno, ¿cómo regulamos esto? Porque la cosa ni siquiera son los cultivos. El problema es que esto es un mercado que tiene unas rentas privadas que tienen que ser públicas. ¿Usted cómo le quita las rentas a todos esos ricos que están enriqueciendo con este negocio? Ese es el punto, ¿no? Entonces, ni siquiera son los cultivos. El punto es saber dónde están los laboratorios de clorhidrato, dónde están los cristalizaderos, como el que le agarraron al embajador de Colombia ahí cerca de Bogotá, ¿no? Es dónde están los cristalizaderos. Eso es lo que hay que agarrar, porque no tenemos un mapa de cristalizaderos, por ejemplo, y no tenemos una lista de los dueños de esos cristalizaderos, porque ese es el punto que tenemos que pensar. Pero el problema es que la política de drogas nos impide pensar en ese modo. Entonces, la llamada es a eso, a pensar, a romperse de esos mitos y empezar a pensar formas alternativas que seguramente van a ser mucho menos violentas. Y para terminar, solo quiero decir quién escribió el texto. Lo escribió Orlando Falsborda en 1963. En 1963, él dijo que aunque se haya proclamado terminar con la violencia, la realidad es que no. Y en muchas regiones rurales existe una paz insegura, la paz del silencio cómplice. Entonces es una discusión que tenemos desde el 63. Muchas gracias, Estefanía. Ileana, no sé si quieras hacer un comentario final ya para ir cerrando el espacio. Al final voy a leer una partecita de una pregunta y después voy a leer una pregunta que me hicieron en privado, para la cual no tengo respuesta, pero es una pregunta muy buena. ¿Okay? Bueno, la primera habla, dice, ¿se debe involucrar a los estados en las cadenas productivas y comerciales para disminuir la violencia? La legalización es necesaria, pero desde mi punto de vista no es la panacea. Tardará tiempo en cambiar todos estos procesos. Pensemos en todas estas personas en México que se dedican a la ilegalidad. Vaya, su negocio no son las drogas, es el crimen. Cuando no pueden dedicarse a las drogas, se dedican a la extorsión, se dedican a los secuestros, se dedican a la trata de personas y eso está muy bien documentado. Ahora con el juicio del Chapo, por ejemplo, ha salido información muy valiosa de estas relaciones, de los grupos. Va a tardar tiempo. Y bueno, la siguiente es una pregunta para la que no tengo una respuesta, pero es una pregunta muy buena. Dice, ¿cómo medir la eficacia de políticas de seguridad en contextos de actores armados organizados y actuales indicadores como la tasa de homicidio no dan cuenta de la capacidad estatal para garantizar la seguridad, sino en la capacidad de producción de violencia de los grupos? Es una pregunta muy buena y habrá que redefinir nuestros indicadores para incluir también indicadores cualitativos. Sí, y efectivamente algo muy parecido a lo que pasó con trata de blancas en México pasó acá con minería ilegal, ¿no, Estefanía? Entonces, digamos que a medida que empezó a haber una disminución y un combate más intenso al narcotráfico en algunos territorios, minería ilegal se vio como un escenario muy atractivo en varios de estos territorios. Entonces eso implica que hay unas reflexiones más allá de la misma política antidrogas o de la economía de las drogas. Muchas gracias por todas las preguntas y comentarios. Como se dan cuenta, pues es un debate que tiene múltiples dimensiones, múltiples perspectivas, que va a seguir muy vigente, que sigue siendo parte de nuestra agenda, no solo de trabajo académico, sino de los países y que requiere de muchos agentes dialogando y trabajando para, como lo plantea Estefanía, buscar alternativas que lleven
a unos escenarios mucho más comprensibles del problema, pero también a unos escenarios mucho más claros en los territorios de cómo salir de esta dinámica. En nombre del CIDER, en nombre de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo y de la especialización de Estado, Políticas Públicas y Desarrollo, quiero agradecerle a Ileana y Estefanía esta interesante discusión, este conversatorio tan agradable. Lo disfruté muchísimo, espero que ustedes también lo hayan disfrutado de la misma manera, y a todos los participantes pues lo mismo, espero que les haya generado inquietudes y reflexiones muy importantes alrededor de la materia y que haya cumplido con sus expectativas. Como siempre, bienvenidas todas las posturas, como siempre, bienvenidas todas las visiones de un problema tan complejo. Creo que es la única manera que tenemos para construir perspectivas que den respuestas a estas temáticas. De verdad, muchas gracias. Damos por concluido entonces este webinar. Que pasen muy buena noche. Gracias. Gracias. Aprovecho que por ahí está un gran amigo mío, Mario. Mario, un gran saludo allá en Pasto. Sergio, gracias mucho por tus preguntas. Han sido muy interesantes, muy amable. A Randy, a Susana y a Roger, muchas gracias por todo el apoyo. Fue muy exitoso y muy amables por ese apoyo tan enorme. Gracias a ti, Jairo, por la paciencia y a todas las personas que nos acompañaron hasta el final. Gracias por la comprensión, pues a pesar de las fallas técnicas que tuvimos. Les recordamos que enviaremos la grabación de la webinar y también pues la presentación, si es posible. Gracias a todos por acompañarnos. Ahí, Jairo, nos están pidiendo precisamente la presentación, si fuera posible. Entonces, ahí consultamos con las conferencistas a ver si la podemos compartir. Claro, no tengo ningún problema. Con mucho gusto. Ah, perfecto. Y hay muchas preguntas muy buenas. No lo había visto al otro lado. Entonces, cualquier cosa, pues que nos pueden escribir. Muchas gracias. Contactar por mail, perfecto. Sí, no hubo tiempo para tantas preguntas, pero bueno, podría ser la excusa para hacer una segunda parte de esta gran conversación virtual. Gracias a todos por acompañarnos. Súper, gracias.